Hola, bienvenidos a este nuevo video donde empezamos el ciclo de análisis de las revoluciones burguesas para el examen de la UNAM. Para este video vamos a empezar por lo que es el precedente de estas revoluciones, que son precisamente las ideas de la Ilustración. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, es un movimiento social, científico y cultural que se desarrolla en Europa a lo largo del siglo XVIII y que además va a sentar bases muy importantes para lo que es la sociedad en la actualidad. La idea central de la Ilustración es la razón. Para los ilustrados, la razón es el único camino válido hacia el conocimiento. Para los ilustrados, solo aquello que puede comprobarse, explicarse y analizarse a través de la razón tiene lo necesario para ser considerado como verdadero. Esto va a significar un choque muy importante frente al pensamiento y a los dogmas religiosos que dominaban en Europa durante ese tiempo. Ideas como el derecho divino o que el orden de las cosas provenía de un elemento sobrenatural, como viene siendo el caso de Dios, van a ser fundamentos que serán duramente cuestionados por los representantes de la Ilustración. Los ilustrados sostenían que el conocimiento debía de basarse en la experiencia sensible, es decir, aquello que podemos comprobar a través de nuestros sentidos, aquello que podemos ver, escuchar, sentir, de forma que solamente a partir de ello se obtendrían saberes comprobables, lo cual chocaba directamente con temas como el derecho divino o la idea sobrenatural de Dios, ya que estos no son elementos que bajo la mirada de la razón se pudieran comprobar o experimentar. En el campo científico, esto significó una cosa, y fue que todas las teorías tenían que ponerse a prueba, y de no sostenerse era necesario modificarlas. No obstante, las ideas de la Ilustración impactaron más allá de la ciencia, también se aplicaron al estudio de la sociedad, de lo cual surgieron diferentes ideas para explicar su organización. La primera de ellas es que, si no era posible comprobar el derecho divino o la participación de un ente sobrenatural en la elección de ciertas personas para desempeñar cargos de poder, tales como los reyes, que eran considerados como enviados o elegidos por Dios, si no era posible comprobar esa elección de Dios sobre estas personas, entonces teníamos que asumir que todas las personas eran iguales, ya que ninguna de ellas parecía haber sido elegida por Dios. Entonces, en este principio de que todas las personas son iguales, surge precisamente la idea de la igualdad, que viene asociada también con el tema de que como todos nacemos iguales, también todos nacemos con una serie de derechos inviolables. En este escenario de igualdad también surge la idea de la libertad, ya que si el ser humano nace igual, todos somos libres de pensar y de actuar, lo cual se refleja en una libertad de pensamiento religioso, una libertad de comercio y de cierta forma también hay libertad frente a todas las imposiciones de la monarquía absoluta y de la Iglesia. La Ilustración es una forma de pensamiento que se desarrolla principalmente en Francia durante el siglo XVIII y va a ser impulsado por una clase social específica, que es la burguesía. La burguesía se encontraba conformada por los banqueros, comerciantes, terratenientes, profesionistas y en general por una clase social que había acumulado riquezas a lo largo del tiempo pero que carecía de poder político, ya que el poder político, la capacidad de tomar decisiones, se encontraba concentrada en la monarquía y en el clero. Y ya que la Ilustración pues brindaba ideas de igualdad y de libertad, la burguesía estaba muy interesada precisamente en impulsar estas ideas para poder adquirir poder político. Un símbolo muy importante del movimiento ilustrado va a ser la obra de la Enciclopedia, editada por Denis Diderot y Jean d'Alembert. En esta obra se van a sintetizar todos los conocimientos científicos, de las artes y de oficios vinculados con la ilustración. Es básicamente como las enciclopedias actuales, en las cuales pueden ver que vienen trabajados diferentes temas. El objetivo de esta enciclopedia va a ser precisamente reunir los conocimientos ilustrados, pero también difundirlos en la sociedad. Se trata de una obra que precisamente sintetiza los conocimientos que se desarrollan a partir de la razón y de una visión alejada de la religión, a partir de una visión laicista. Es importante mencionar que una parte de las ideas ilustradas van a ser adoptadas y puestas en marcha precisamente por las monarquías, en un proceso que se conocerá como absolutismo ilustrado o monarquías ilustradas.
son precisamente los sistemas de gobierno de las monarquías quienes ponen en marcha algunas de las ideas de la Ilustración. La frase común de este periodo es básicamente todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por un lado, las monarquías modernizaron sus sistemas administrativos, dieron impulso a la educación, a la ciencia y a las artes. Sin embargo, concentraron aún así el poder político, mientras ejecutaban algunas de las ideas de la Ilustración, particularmente en el área de la educación, las artes y la ciencia. El elemento político y la concentración de las decisiones continuó siendo concentrada precisamente por la clase monárquica y no se dio una distribución de poder como lo planteaban precisamente las ideas de la Ilustración. Va a ser precisamente esta falta de repartición de poder político la contradicción que a la postre va a desencadenar lo que se conoce como las revoluciones burguesas, tales como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y las independencias hispanoamericanas, que son movimientos encabezados por las burguesías de estos territorios que buscaban precisamente hacerse del poder político que hasta ese momento estaba solamente en manos de las monarquías. Entre los principales pensadores ilustrados tenemos a los siguientes. Tenemos en Inglaterra a John Locke, creador del Tratado del Gobierno Civil, en el cual establece que es precisamente la población quienes tienen el derecho de elegir a sus gobernantes e incluso de sustituirlos. También tenemos la aportación de Montesquieu. Montesquieu es el autor de una obra conocida como El espíritu de las leyes, donde se sientan las bases de la división del poder político en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, que como sabrán es la forma de organización política que tenemos en México y de hecho en varios países. Por otro lado, tenemos a Jean-Jacques Rousseau, creador de una obra conocida como El contrato social, donde establece que el ser humano nace con bondad o es bueno por naturaleza. Sin embargo, es la sociedad quien empieza a corromperlo. Entre las ideas de Rousseau se encuentra precisamente que, al ser los seres humanos libres en un primer momento, tienen que sacrificar un poco de esa libertad para llegar a acuerdos entre todos ellos y poder vivir armónicamente en sociedad. De vuelta a Inglaterra tenemos a Adam Smith, quien es considerado como el padre de la economía moderna y el autor de una obra conocida como La riqueza de las naciones, en la cual establece que es la división del trabajo, pero también el libre comercio, lo que permite el desarrollo de la riqueza al interior de los países. Finalmente tenemos a Voltaire, creador del Tratado sobre la Tolerancia, en el cual establece que el ser humano es libre de pensar y de expresarse siempre y cuando esto no altere el orden social. Y a grandes rasgos, este es el tema de la Ilustración. Como les mencioné en un principio, este movimiento, desarrollado a lo largo del siglo XVIII, va a sentar las bases de ideas que actualmente podemos ver en esta etapa moderna. Ideas como la libertad, como los derechos, como la igualdad, como la justicia, son precisamente formas de pensamiento que surgen y de hecho se van a desarrollar con un mayor impulso precisamente en esta etapa y que van a sentar las bases de las revoluciones burguesas que veremos en los videos siguientes. Si algún tema no quedó claro, tienen alguna duda o un comentario en general, saben que pueden dejarlo precisamente en el área de los comentarios y yo les responderé tan pronto me sea posible. Muchas gracias por estar viendo este video y nos vemos en el siguiente.